noches, el Señor bendiga a todos. Privilegio estar aquí para predicar su palabra. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias al libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer solamente 2 versículos. El capítulo 6, versículos del 5 al 6. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas escrituras, Señor, que tú nos has dado, Señor, como un regalo para nosotros, para que podamos conocerte personalmente. Gracias, Señor, que en Jesucristo tú nos has mostrado quién es Dios, y Él quiere ser nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo, y como ahora, como parte de tu familia, podemos llamarte Padre nuestro. Ayúdanos, Señor, esta noche a meditar un poco sobre esta porción de las Escrituras, cómo el Señor Jesucristo nos exhorta a orar correctamente, con la motivación correcta. Guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer esta noche, y que tu nombre sea glorificado, y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De los versículos del 5 al 15 de este capítulo, en sus Biblias ustedes pueden ver que hay una división. Y la división es Jesús y la oración. Jesús y la oración. Los judíos practicaban 3 actividades piadosas. 3 eran como las actividades famosas. Si uno quería mostrarse religioso, esas eran las 3 actividades que uno hacía. La primera era la limosna, la segunda era la oración y la tercera era el ayuno. En este capítulo, Jesús trata las 3 actividades. Con respecto a la oración, para el Señor Jesucristo no era suficiente orar. No era suficiente hacer oraciones. No era suficiente practicar la oración. Para Jesús era importante la forma y la motivación correcta. ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? No era suficiente con hacerlo eso, sino qué era lo que motivaba a la persona a orar. En el tiempo de Jesucristo, había muchas personas que se llamaban maestros. Y quizás estos discípulos de Cristo, oyendo a Jesús a orar, se pudieran haber animado a preguntarle a personas, a otros maestros, para que les enseñe a orar. Pero aunque en este pasaje no se encuentra esto, en el libro de Lucas nosotros podemos ver que los discípulos, luego de que Jesús oró, le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no le pidieron a Jesús que le enseñara a predicar, sino que le pidieron: Señor, queremos aprender a orar. Queremos aprender a tener comunión con el Padre así como tú la tienes. Queremos orar correctamente. Y en esta porción del Sermón del Monte, Jesús dedica 10 versículos a la oración. 10 versículos a la oración. Y la forma como él habla de la oración es, primeramente, enseñando 2 ejemplos equivocados. Y el primer ejemplo equivocado es de los hipócritas. Y el segundo ejemplo equivocado lo vemos en el versículo 7, que es de los gentiles y su palabrería. Y para ambos ejemplos equivocados, Jesús da una alternativa correcta.
Por lo tanto, hermanos, para Jesús era importante no solamente orar, practicar oración, sino orar correctamente, orar correctamente. Hermanos, y como introducción, yo quiero que notemos las primeras 3 palabras de este pasaje. Dice, y cuando ores, y cuando ores. Solamente esas 3 palabras nos deben decir algo muy importante sobre la vida cristiana, sobre el discipulado cristiano. La oración no es algo opcional. Jesús lo dijo, y si oras. Él dijo, y cuando ores. Jesús da por sentado de todo aquel que va a seguir a Cristo, va a orar. Le va a dedicar tiempo a la oración. La oración no es opcional en la vida cristiana, es un requisito fundamental. Fundamental. Muchos autores y muchos comentaristas han dicho que la oración es como el respiro del cristiano. Lo primero que notan cuando una persona está desmayada es si está respirando. Un cristiano que ora está demostrando que está vivo espiritualmente. Eso es la evidencia de la cristiandad. Una persona que ora, que cultiva una relación íntima con Dios. Por tanto, hermanos, no es suficiente con orar. Hay que orar correctamente. Pero tampoco, hermanos, es suficiente con orar aquí en la iglesia. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, que yo podía decir que la gran parte de mi oración era aquí en la iglesia con los cultos, donde oraba, entonces se oraba la congregación y yo tenía que orar y cerraba los ojos porque papá no podía verme con los ojos abiertos durante la oración. Cerraba los ojos. Teníamos que orar, aunque no creyéramos en Dios, aunque no éramos cristianos, veníamos a la iglesia, teníamos que cerrar los ojos para orar. O sea que mi vida de oración era un 95% aquí en la iglesia. 95%, para no decir todo, porque a veces uno pedía perdón, entre comillas, antes de acostarse, pero eso era rutinario. Hermanos, el mensaje de esta noche se titula Cultivando una relación íntima con Dios. Cultivando una relación íntima con Dios. El Señor no está en contra de la oración aquí en la iglesia. No está en contra de eso. Pero donde vamos a cultivar una relación íntima con Dios, va a ser en el secreto. Va a ser donde nadie nos está viendo, donde solamente Dios nos está viendo. Es ahí donde vamos a crecer en nuestra relación con el Señor. Y el mensaje de esta noche, la exhortación para todos nosotros, yo incluyéndome, es que debemos seguir cultivando una relación íntima con nuestro Señor. Cultivar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. La relación es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Es una relación íntima con Dios y debemos seguir cultivando esto. Por lo tanto, hermano, vamos a estudiar estos 2 versículos para ver qué nos enseñan sobre cultivando una relación íntima con Dios. Volvamos a leer el versículo 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, Jesucristo hablando aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiénes eran estos hipócritas? ¿Quiénes eran ese grupo o esas personas que Jesús mencionó, se hizo referencia a estas personas que Jesús llamó hipócritas? En el versículo 5, estos hipócritas fueron llamados así, dice la Escritura, porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Su motivación en la oración no era agradar a Dios, no era confesar sus pecados delante de Dios,
no era recibir auxilio de Dios, no era recibir una bendición de Dios, era que los hombres los vieran orando, que los hombres se impresionaran con ellos su vida de oración. Esa era su motivación en la oración. ¿Qué más el Señor dice acerca de estos hipócritas? Noten el versículo 2 del capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Cuando estas personas daban ofrenda, se aseguraban que se tocara la trompeta, para que todo el mundo viera a esa dirección y vieran a esas personas ofrendando para los pobres. No era para honrar al Señor, no era para cuidar de las viudas y los huérfanos y así honrar al Señor y obedecer al Señor. Ciertamente que nos manda a hacer esas cosas. No, era buscando la alabanza de los hombres. ¿Qué más dice el Señor de estos hipócritas? Miren el versículo 16 de este mismo capítulo. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice, y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. El objetivo de estas personas no era honrar al Señor, no era obedecer al Señor, no era ser bendecidos por el Señor, era recibir aplauso, alabanza de los hombres. Dice también otro pasaje, no tienen que ir allá, pero dice el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Jesús cita una profecía de Isaías contra estos que él llamó hipócritas y les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten, hermanos, que dice Jesús, o más bien el profeta Isaías, que este pueblo de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Es el problema del hipócrita. Él alaba a Dios solamente de los labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de Dios. El diccionario bíblico de Vines define este término hipócrita de la siguiente manera. Dice así, es un actor en escena. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador, un hipócrita. Note que dice en la definición que era un actor en escena. Hoy en día escuchamos de muchísimos actores de película, pero cuando andan en la calle, ellos no están actuando. Ellos son reales. Pero un hipócrita era un actor en escena, un actor actuando una parte. Jesús dice que estas personas eran actores en escena. Estaban sencillamente actuando para los hombres, para impresionar a las personas. Jesús los llama a ellos hipócritas. Ahora, hermanos, antes de continuar, quiero recordarles y recordarnos aquí que a nosotros nos toca llamar a las personas hipócritas, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. El único que puede llamar a nosotros así es aquel que nos conoce en la intimidad. Jesucristo conocía en lo más íntimo del corazón. Él sabía lo que había en el hombre y él podía llamar con toda autoridad a estas personas hipócritas para que esas personas vieran su maldad delante de Dios. Así que, hermanos,
Esto no es para que empezamos a decir a las personas, oye, tú eres un hipócrita. ¿Qué es lo que? No sabemos el corazón de las personas, no sabemos la intención de las personas. Jesús llamó a estos hombres hipócritas porque querían llamar la atención de las personas. No estaban siendo sinceros para con Dios. El Señor Jesucristo aquí nos está exhortando a cultivar una relación íntima y sincera con el Señor por medio de la oración. Noten, hermanos, en este versículo que su motivación era ser vistos de los hombres. Su alegría era que las personas los vieran. Un comentarista llamado Pentecost explica que estos hipócritas estaban usando a Dios para su propio beneficio, para su propia exaltación. Y eso es lo que estaba pasando realmente. La oración se supone que es para humillarnos delante de Dios, para que nosotros nos bajemos, nos humillemos, reconozcamos la grandeza de Dios. Pero estas personas estaban haciendo la oración para exaltarse delante de los hombres. Totalmente lo contrario que debería ser la oración en nuestras vidas. Dice Jesucristo también en Mateo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, Jesús aquí no está condenando el orar en pie en las sinagogas o orar en la esquina de las calles, orar en público. Él no está condenando la oración pública aquí. Jesús está condenando la motivación equivocada en la oración. El orar para ser visto de los hombres. Ese es el punto de Jesucristo. ¿Por qué oramos? ¿Qué queremos ganar cuando oramos? Estas personas oraban para ser vistos de los hombres. Yo quiero recordarle un versículo en Mateo capítulo 5. Vayan por favor conmigo allá. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice el Señor Jesucristo aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Noten, hermanos, que no es malo que la gente vea lo que hacemos para Dios. Que la gente se dé cuenta de nuestras obras buenas que hagamos para Dios. No es que siempre tenemos que estar obrando en secreto para que nadie se dé cuenta. Ese no es el objetivo. El problema es qué queremos ganar con eso. ¿Qué queremos lograr con nuestras buenas obras? ¿Queremos que la gente nos alabe a nosotros o que alabe a nuestro Padre que está en los cielos? Noten ahí. Sí, la gente podrá ver nuestras buenas obras, pero es necesario que toda la gloria la reciba nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para que nuestro Padre Celestial reciba la gloria. Pero estos hipócritas estaban haciendo las cosas religiosas para ello obtener la gloria. Dice un comentarista llamado Harrison que él, explicando este texto de orar en público, orar en las sinagogas, él explica que estos hipócritas, cuando se acercaba la hora de orar pública, quizá a las 12 del día, se aseguraban de encontrarse ahí. Se acerca la hora de las 12. Va a haber gente que está allá, vamos para allá, para que la gente nos vea orando. O sea, ellos buscaban una audiencia para que los vieran orando. Para ellos no había como objetivo en orar en secreto, porque ¿quién está viendo ahí? ¿Quién ve esa oración en secreto? No se gana nada, no hay ningún aplauso, no se gana nada de puntos con las personas si solamente oramos en secreto. Vamos a buscar un público para que nos vea
orando. Jesús aquí no condenó orar en público, porque Jesús mismo también oró en varias oportunidades delante de las personas. Y también los mismos apóstoles, en varias ocasiones se ven en el libro de Hechos, que están orando en grupos grandes. O sea que no es que está mal orar en público, sino es la intención, la motivación en la oración. Y hermanos, esto de la oración, esto que estamos hablando de la motivación para orar, se aplica a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Todo. Hay muchas personas que se congregan todos los domingos en la iglesia. Miles de personas. Millares de personas se van fielmente cada domingo a la iglesia. Todos los domingos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué vienen a la iglesia? ¿Será para agradar a Dios? ¿Será para estudiar la palabra de Dios? ¿Será para aprender más de Jesucristo? ¿Más de la salvación? Lamentablemente la gran masa no es por eso que vienen. Es para agradar a las personas. Para verse bien. Hoy en día estamos viendo ya a políticos hablando en las iglesias. En Estados Unidos se ve eso. También aquí se está viendo ahora esto. No es porque ellos creen en Dios o en la Biblia. Es para agradar a las personas. Para impresionar a las personas. Hermanos, debemos revisar nuestros corazones de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Lo hacemos para Dios o lo hacemos por las personas? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú estás aquí esta noche? ¿Estás aquí por el Señor Jesucristo? ¿Estás aquí por Dios? Para agradar a Dios. ¿Quieres servirle al Señor? ¿O es para servir tu reputación ante las personas? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. Cuando yo digo lo que digo, hermano, de la motivación, yo también me incluyo. A veces, inclusive, hay pastores y maestros de escuela dominical que pueden caer en ese pecado. Estoy sirviendo la escuela dominical porque el pastor Yadín me lo pidió. No porque yo quiero de verdad. Es porque no hay más nadie. Entonces el pastor Yadín me lo pidió y todo el que está aquí, ya no hay más nadie. Hermano, no es por el pastor Yadín. No es por los pastores. Es por el Señor. Porque cuando venga el tiempo difícil de cansancio, no es el pastor Yadín que te va a ayudar. Es el Señor Jesucristo que te va a dar la fuerza. Todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que asegurarnos que sea para Dios, para que Él nos dé la gracia para hacerlo bien. Porque cuando venga el momento de cansancio, cuando venga el momento de depresión, que no queremos hacer nada, si sabemos que esa es la voluntad de Dios, si sabemos que es Dios que nos ha mandado, Él también nos va a dar el gozo y la fuerza para seguir adelante. Pero si fue el pastor Dadín que nos mandó, estamos feos para la foto. Pero si es el Señor que nos está mandando, si es el Señor que nos está llamando a hacer lo que sea, cuidar al bebé, escuela dominical, lo que sea, cantar en el coro o en los instrumentos, si es el Señor que nos está llamando, Él también nos va a dar la fuerza para hacerlo para Él. Y nos va a dar la gracia, porque de Él es que viene la fuerza. Noten, hermanos, lo último que dice Cristo de estas personas hipócritas. En el versículo 5 dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esas son palabras muy tristes, realmente, muy tristes. Estas personas, cuando oraban, lo único que buscaban era la alabanza de las personas, ser vistos por los hombres, que la gente le aplaudieran. ¿Y saben qué pudieron obtener de su vida de oración? Solamente eso, los aplausos, más nada.
su galardón, su recompensa, lo que ellos anhelaban en su vida era el aplauso de los hombres. ¿Y sabe qué obtuvieron? Solamente eso. Esa fue su recompensa. Ellos no buscaban una respuesta a su oración. ¿Y sabe qué pasó? Tampoco la obtuvieron porque no la buscaban. No querían, no les interesaba eso. No recibieron una bendición del Señor, no recibieron el favor de Dios, porque eso no es lo que estaban buscando. Ya obtuvieron su recompensa, la alabanza de los hombres. Eso es lo que buscaban y eso es lo único que obtuvieron. En el versículo 6, Jesús nos da la alternativa, la forma correcta, la motivación correcta. Versículo 6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor nos exhorta y nos enseña cómo cultivar una relación íntima y sincera con nuestro Padre Celestial. Cómo cultivar esa relación que tú y yo necesitamos seguir cultivando. Seguimos creciendo la oración. Debemos seguir aprendiendo a orar y seguir cultivando esa relación con nuestro Padre Celestial. Yo quiero que ustedes noten algo, hermanos, en este pasaje de capítulo 6, versículo del 5 al 15. En el versículo 6, Jesús cambia a singular, segunda persona singular. Él dice: mas tú, hablando personal. Pero noten el versículo 8. Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejante a ellos. Otra vez cambia a plural. Versículo 9: vosotros pues oraréis así. Otra vez en plural. Pero en el versículo 6 él enfatiza el singular. Porque la oración es una actividad personal. Algo personal. Entre tú y tu Padre Celestial. Entre yo y mi Padre Celestial. La oración es esencialmente una comunicación entre un individuo y su Padre Celestial. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración, aunque hay oraciones en grupo, la oración es esencialmente una comunicación personal de cada persona con su Dios. Jesús aquí nos instruye, hermano, el versículo 6, dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora. La instrucción de Cristo es primeramente que debemos entrar a nuestro aposento. Yo antes pensaba que el aposento era como la habitación de cada uno. Pero mientras seguía estudiando, en ese tiempo la mayoría de las personas no tenían un cuarto personal. En la pobreza de esa cultura, normalmente las personas dormían en la misma habitación, en muchas camas diferentes. No había ese privilegio que muchos de nosotros gozamos de tener una habitación personal. Entonces el aposento era como más bien una despensa donde se almacenaba la comida. Y normalmente tenía una puerta para guardar la comida ahí. Y normalmente era un lugar apartado, secreto. Y Jesús dice: entra en tu aposento y ora con la puerta cerrada. Sea una despensa, sea lo que sea, pero busca la privacidad y ora a tu Padre que está en secreto. Hermano, la oración, como ya hemos dicho, se trata esencialmente de una relación de una persona con su Padre Celestial. Cuando yo quiero hablar con mi papá de algo importante, que quisiera hablar con él y tener intimidad con mi papá,
yo no busco un grupo para hablar con Él. Yo normalmente busco un lugar apartado para que Él podamos hablar tranquilo y sincero y me pueda decir todo lo que Él me quiera decir de lo que yo tengo en mente. Cuando yo le hablé a mi papá de mi interés en casarme, yo no busco un grupazo para hablar con mi papá. No, cualquier boche que me lo dé a solas. Yo busqué un lugar en privado. Y así, hermanos, es con nuestro Padre Celestial. Si siempre buscamos un grupo para orar, ¿qué dice eso de nuestra relación con nuestro Señor? Entonces imagina, hermanos, o a los que están casados aquí, que todo lo que tú le digas a tu esposa o esposo bonito, sea siempre con gente, personas alrededor. Mira, vea que le quiero decir algo bonito a mi esposa, vengan para que escuchen. ¿Qué diría eso de tu relación con tu esposa? Pero este hombre está como loco porque no me puede decir nada sola a mí. No hay una relación íntima con la esposa y esposo. Hermanos, es lo mismo con la oración. El Señor quiere que nosotros cultivemos una relación íntima con Él. Íntima con Él. No es que está mal orar en público, pero si vamos a crecer en nuestra relación con nuestro Padre, va a ser en secreto, en el secreto. Es una comunicación de una persona con su Padre Celestial. Entonces, hermanos, ¿qué es de la oración pública? ¿Qué es de la oración que en la iglesia, cuando oramos aquí como iglesia? Ahí no es uno, sino muchos que están orando. Sin embargo, cuando todos nosotros nos unimos a oración, cuando todos nosotros nos unimos al que está orando aquí, sea por las ofrendas, sea para dedicar el culto al Señor, si todos nosotros nos unimos a Él, ¿sabe qué va a pasar? Nos convertimos en uno delante del Señor. Porque eso es lo que se trata. Es una relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, sigamos cultivando esta relación con nuestro Padre Celestial. Y note ahí, dice que nuestro Padre es el que está en secreto y el que ve en lo secreto. Y eso, hermanos, es un contraste con lo que dice el versículo anterior. Los hipócritas se interesaban en que otras personas lo vieran. Pero estamos interesados en que nuestro Padre nos vea. Ese es nuestro interés de los creyentes verdaderos. Ese debe ser el interés tuyo y el mío siempre cuando oramos. No es que la gente nos vea, es que nuestro Padre nos vea. Nuestros padres nos escuche y oiga nuestra oración y nos responda la oración. Finalmente, hermanos, hablemos de esta recompensa que habla Jesucristo aquí en el versículo 6. Dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No tenemos, hermanos, como ejemplo en la Biblia de recompensas públicas. O sea, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Sí, en el Nuevo Testamento se habla de una recompensa futura en los cielos. Por ejemplo, vayan conmigo a Mateo 5, versículo 11 al 12. Mateo 5, del 11 al 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Noten también, por favor, el libro de Lucas. Vayan por favor al libro de Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 35. Lucas 6, versículo 35, dice el Señor Jesucristo aquí: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Vayan por favor también a 1 Corintios capítulo 3. Primera epístola a los Corintios capítulo 3. Versículo del 11 al 15.
El apóstol Pablo aquí habla de un momento donde va a haber recompensas para los cristianos. Dice, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y hay otros pasajes, hermanos, que hablan de esa recompensa futuro para el cristiano. La recompensa, hermanos, nunca es la vida eterna, porque la vida eterna es por gracia, es un regalo que Dios nos da a pecadores inmerecedores cuando creemos en Cristo. La recompensa son dadas a creyentes que honran al Señor con su vida cristiana, que les sirven de corazón en esta vida terrenal. Esas son las recompensas que Dios promete a los creyentes. Miren otro versículo, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, hermanos, un galardón, una recompensa para los que buscan al Señor. Entonces, hermanos, aunque esta recompensa parece estar en el futuro, esto no quiere decir que la oración no tiene muchas bendiciones. No quiere decir que la oración no tiene beneficios aquí en la tierra. Si uno sigue leyendo Mateo capítulo 6, uno va a encontrar los diferentes beneficios de la oración. Solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en el versículo 11, Mateo capítulo 6, a través de la oración podemos obtener nuestro pan de cada día que necesitamos, nuestro sustento físico. Versículo 12, por medio de la oración podemos obtener perdón de nuestros pecados, nuestras ofensas diarias. Versículo 13, podemos obtener libertad de las tentaciones. Podemos tener auxilio en las tribulaciones. Y muchas más cosas. Muchas más cosas que el Señor nos da como respuesta a la oración. Hermanos, la oración, orar sinceramente, estoy hablando de orar sinceramente, cultivar una relación en oración para con Dios, nunca será en vano. Nunca va a ser en vano. Hermanos, jamás caigamos en la tentación de los hipócritas de pensar que el único beneficio que vamos a sacar de la oración es los aplausos de las personas. Eso es disparate, vamos a decirlo así, en comparado con todo lo que Dios nos quiere dar a nosotros por medio de la oración. La oración, hermanos, es la manera de tú y yo cultivar nuestra relación con nuestro Dios. Sigamos creciendo en relación con el Señor. Sigamos conociéndole a nuestro Padre Celestial mejor. Pidámosle todo al Señor. Y Dios, Jesucristo dice que hay recompensa. Hay recompensa para todos aquellos que oran sinceramente para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta exhortación de Jesucristo a orar sinceramente, a crecer en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Oh Padre, ayúdanos a seguir creciendo en esta oración, que podamos ser sinceros en la oración, Señor. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho para agradar a otras personas. Todo lo que hemos hecho no para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón íntegro, un corazón 100% sincero delante de ti. Oh Señor, ayúdanos en la oración.
y que podamos cultivar esto, apartándonos continuamente en nuestro aposento, en nuestro lugar íntimo, sea donde sea, Señor, sea una habitación, sea un closet, donde sea, Padre, que podamos encontrar privacidad, donde podamos apartarnos para cultivar nuestra relación